Conocida por todos, de ella se ha dicho de todo, escribiendo miles de teorías que explican sus misterios, cuando la realidad es que sabemos mucho menos de lo que nos gustaría. La realizó una de las personas más excepcionales de la humanidad, que por algún motivo la custodió hasta el día de su muerte. Hoy no solo es el emblema de un museo y de un país, también es patrimonio universal y la embajadora de la historia del arte. Nadie puede asegurar a ciencia cierta quién es, qué paisaje se ve por su ventana, ni por qué Leonardo tardó tanto en acabarla. Entonces, ¿cómo es posible que sabiendo tan poco de esta obra, sea tan importante y reconocida por todos? Leonardo nació el 15 de abril del año 1452 en la pequeña ciudad vecina a Florencia llamada Vinci, de la que tomó su nombre puesto que era el hijo ilegítimo del notario Sir Piero y de una bella campesina llamada Caterina de Anchiano. Sin embargo, a los pocos meses de nacer Leonardo, su padre se casó con la hija adolescente de un rico mercader de Vinci y su madre se casó con el repostero camorrista de la misma ciudad llamado Antonio di Piero di Andrea. Leonardo estuvo viviendo con su madre biológica hasta que cumplió los 5 años para después pasar a vivir con su padre como hijo único hasta que cumplió los 24 años y esto implicó que su padre, al estar también bien posicionado, le pagase una buenísima educación gracias también a la mentalidad abierta de la burguesía toscana y obviamente pues también a una ligera discreción en todo el tema de su educación. Vale, pues Giorgio Vasari, que fue un arquitecto, pintor y escritor italiano, considerado uno de los primeros historiadores del arte, que os hablé de él en mi vídeo de los mafiosos Medici, que os lo dejo por aquí y en la cajita de descripción para que lo vayáis a ver porque es... Pues resulta que fue uno de los mayores biografistas de los artistas italianos de la época, con su mega libro que es vital para la existencia de todo historiador del arte, que se llama Las vidas de los más excelentísimos pintores, escultores y arquitectos, que os dejo el enlace en la cajita de descripción. Bien, pues Vasari aquí escribió sobre Leonardo, que poseía un ingenio multiforme e inestable porque comenzaba a estudiar muchas cosas y una vez las había absorbido, corriendo pasaba a otras. Pero también dijo que Leonardo poseía una virtud y una capacidad excepcional intelectual para adquirir miles de conocimientos y con una ligera inclinación hacia la música y las artes plásticas. Parece ser que por esto el padre de Leonardo, Sir Piero, el notario, se dio cuenta de que Leonardo no tenía mucho interés en aprender las leyes para tener un oficio útil y resulta que cuando vio sus dibujos en el año 1469 quedó absolutamente impresionado, lo tuvo claro y decidió poner en marcha sus contactos y se fue a hablar con el pintor y el escultor más famoso de la época, que era Andrea Verrocchio, para que aceptase a su hijo en su taller como aprendiz. Entre 1469 y 1476, Leonardo estuvo como aprendiz en el taller de Verrocchio, donde aprendió a trabajar los metales, a esculpir, a dibujar, a la teoría del color, la teoría de las perspectivas y a observar la naturaleza en general, puesto que para Verrocchio era súper importante la observación directa de la naturaleza, puesto que la consideraban la mayor de las maestras. Tanto Verrocchio como Leonardo consideraban a la experiencia directa la madre de todos los conocimientos. Pensaban que no se puede aprender nada si no lo has puesto en práctica primero. Y por eso ponían todos sus sentidos al estudio de la naturaleza, a la que consideraban un sistema global y dinámico de todas las fuerzas y energías de la Tierra que el hombre debía estudiar. Esta es la base fundamental para comprender a Leonardo da Vinci. Él era un hombre de ciencia y de arte, y su vida y su obra reflejan perfectamente que Leonardo fue un increíble investigador de campo, obsesionado por comprobar artística y mecánicamente absolutamente todo, con la capacidad insuperable y sin parangón. Y un buen ejemplo de esto es su tratado de la pintura, en el que desarrolla la ciencia de la pintura con una exhaustiva investigación sobre óptica y física atmosférica, donde observa la modificación del color y la nitidez de las formas en la visión a larga distancia, dando lugar así a la perspectiva atmosférica. La perspectiva atmosférica es el método con el que se produce la sensación de profundidad dentro de una pintura, imitando el efecto de espacio que hace que los objetos se vean más pálidos, azules o nebulosos o menos distinguibles en la larga y media distancia. Se trata de conseguir con la precisión científica la graduación infinitesimal de la luz incidiendo sobre los elementos del paisaje, como pueden ser las montañas, los bosques o los fenómenos atmosféricos, y a esto Leonardo lo llamó sfumato. Queda como resultado una pintura con un aspecto un poco cargado, como real pero transfigurado. La primera obra de Leonardo que podemos dar fecha exacta es el paisaje toscano que pintó el 5 de agosto de 1473 y que hoy en día se guarda en los Uffizi.
Aquí Leonardo contaba con 21 años y ya se ve claramente su intención de pintar con un sentido óptico y topográfico nunca antes visto la atmósfera de un paisaje abierto. La visión naturalista y la precisión óptica de este dibujo ya le estaban diferenciando de sus compañeros porque recordaba a los maestros más atrevidos como Giotto o Piero della Francesca. Y por cierto, si aún no conoces a Giotto, te dejo aquí un vídeo de él que es mortal y necesario para la vida y para comprender esto también. Cuando su maestro Verrocchio le pide que pinte la mitad del paisaje del fondo y uno de los ángeles de la obra del bautismo de Cristo, Leonardo da otro salto adelante. Era muy habitual en la época que los alumnos ayudasen a sus maestros a pintar las partes menos relevantes de las obras que les encargaban como prácticas. Pero en esta obra pintada por varias manos se distingue perfectamente el estilo pictórico del joven Leonardo. Para empezar tenemos al paisaje dividido claramente en dos zonas, la izquierda y la derecha, donde podemos ver que la derecha es un paisaje toscano, clásico, nítido, sin ningún tipo de complejidad ni artificio. Pero sin embargo, el paisaje de la izquierda vemos mucha vaporosidad y difusión de las formas, creando una atmósfera mucho más cargada y onírica, donde Leonardo ya empezaba aquí a sacar pues su poderío. Por otro lado vemos la figura del ángel, que destaca por tener un aspecto mucho más suave y amable, tanto en las carnaciones como en sus gestos, y además que como que tiene mucho más movimiento, aunque la figura esté arrodillada en el suelo, pero tiene muchas partes de su cuerpo colocadas en distintas direcciones, aportando un montón de movimiento a la obra. Esto Leonardo lo consiguió gracias a un estudio anatómico muy exhaustivo. Además, el ángel parece tener una especie de luz en el rostro que parece transmitir una cierta emoción, porque Leonardo se preocupó mucho en el punto de vista psicológico del personaje. A todo esto hay que sumarle la sensacional destreza con la que Leonardo consigue cambiar a posteriori toda la composición de la obra, puesto que Verrocchio planteó en un inicio una composición en bloque con las dos figuras principales colocadas en paralelo, y Leonardo llega después metiendo la figura del ángel arrodillado, transformando toda la composición de bloque a triángulo. Este punto de aquí Vasari lo pone como algo extraordinario, y de aquí parece ser que surge la leyenda que cuando Verrocchio vio la obra dejó de pintar. Pero bueno, esto no es más que un mito. Verrocchio siguió pintando y esculpiendo, obviamente. Leonardo al final estuvo 9 añazos en el taller de Verrocchio, donde aprendió con absoluta maestría ideas formales, composición o los aspectos más científicos y experimentales de la pintura, superando a su maestro y a todos sus compañeros. Pero no pasaba nada porque Leonardo parecía ser que era un tío súper majete, donde ayudaba y apoyaba siempre tanto a sus compañeros como a su maestro. Esto parece ser un aspecto bastante importante a remarcar, puesto que pese a tener tantísima información y tantísima obra de este maestro, realmente sobre su vida privada y sobre su personalidad sabemos súper poco, salvo lo que escribieron otros sobre él, que decían que era un hombre increíblemente simpático y amable. Nadie duda que Leonardo influyó muy positivamente en la escultura más madura de Andrea Verrocchio, como un naturalismo y un estudio psicológico de los personajes que podemos apreciar, por ejemplo, en La duda de Santo Tomás o en La dama de las prímulas, que a su vez esta última escultura influirá 30 años más tarde en la obra maestra del maestro. El cuadro de la Anunciación, que tradicionalmente está atribuido a Ghirlandaio y que hoy en día se guarda en el Louvre, seguramente pertenezca realmente al taller de Verrocchio, puesto que tiene la misma composición y los mismos colores que la Anunciación pintada por Leonardo y que hoy está en los Uffizi. Ambas obras están realizadas cerca de 1475, pero la perfección y la complejidad con la que Leonardo pinta su obra hablan por sí solas. Mientras que la pintura atribuida a Ghirlandaio parece una protoanunciación, la de Leonardo es un tratado científico en sí mismo que no deja nada sin estudiar. En la Anunciación de Leonardo la composición está matemáticamente calculada y ya se ve una incipiente composición piramidal, y además el estudio de la perspectiva se ve reforzado con la pintura de la arquitectura típicamente renacentista, que eso además enfatiza muchísimo la propia época y el naturalismo con el que Leonardo pintaba. Hay una clara emoción psicológica en las caras de los personajes y casi podemos ver lo que están sintiendo. En el estudio de los pliegues de las vestimentas no les falta detalle, porque incluso hay hasta transparencias y bordados. El atril de la Virgen está pintado con tanto detalle que actúa como documento histórico para saber cómo eran las artes decorativas florentinas del momento. Podemos sacar un tratado de botánica de los árboles y las plantas pintadas por todo el cuadro con una exactitud naturalista alucinante, sin restar detalle absolutamente a ninguna de ellas. Y como colofón tenemos el paisaje brumoso del fondo, donde la luz difumina las formas y los colores. Su siguiente obra también es considerada una obra maestra y es el primer retrato de los 4 femeninos que hizo a lo largo de toda su vida, y se trata de Ginevra di Benci, pintada cerca de 1474 o 1476
y es una técnica mixta de temple y óleo sobre tabla de álamo. Aquí Leonardo una vez más vuelve a hacer un estudio científico sobre las plantas y el ambiente que forman parte del cuadro, pero sobre todo se enfrentó a la actitud psicológica del personaje. El estudio psicológico que Leonardo hizo sobre el rostro de esta joven presentará un prototipo tipológico que se extenderá al principio de todo el siglo XVI, desde Rafael hasta Parmigianino, y además abre el camino al estudio emocional y psicológico de los rostros que culminará con la Gioconda. Y siguiendo la misma línea de Leonardo de no pintar nada que no haya sido exhaustivamente estudiado previamente, está la Madonna del Clavel, pintada cerca de 1478 o 1480 y que hoy en día se guarda en la Pinacoteca de Múnich. Teniendo en cuenta que el niño Jesús es un poco raruno, os doy la razón en eso, la verdad es que el resto del cuadro es absolutamente impecable. Vale, aquí Leonardo consigue dos cosas súper importantes. La primera es que consigue unar con bastante acierto el estilo pictórico flamenco típico de pintar una escena de interior con las típicas Madonas italianas renacentistas. Y lo segundo es que consigue una luz bastante natural en toda la escena, pese a ser una luz súper artificial, ya que la figura monumental de la Virgen sale desde la penumbra y está en un fuerte contraluz que entra por la ventana germinada del fondo. Así que aquí Leonardo siembra su potente interés por plasmar la relación tan íntima que existe entre las penumbras de interior y la luz natural del exterior, que se desarrollará un poquito más en sus dos versiones de las Vírgenes de las Rocas y llegará a su máximo esplendor en la Gioconda. El patrimonio gráfico que conservamos de Leonardo hoy en día es absolutamente enorme. Más de 4.000 folios aislados o recopilados en sus códices que, a pesar de la dispersión del estudio de su obra, constituye una rama especializada no solo de la historia del arte, sino de la historia de la ciencia y de la cultura en su más amplio sentido. Los documentos de Leonardo son la plasmación de una investigación experimental nueva y, según él, absolutamente insatisfecha, sobre la amplitud y complejidad del macrocosmos natural que va desde el arte pictórico hasta la escultura, la arquitectura, los artefactos para fiestas y ceremonias, las técnicas y la mecánica militar, la cartografía, la topografía, las matemáticas y la geografía y la mecánica motriz de cualquier fenómeno natural, la zoología, la biología, la botánica, la anatomía, la geología, la hidrología. Todo, y en definitiva, todos estos dibujos nos hablan de la experiencia de Leonardo y que para él el arte y la ciencia eran indivisibles. Así que, llegados a este punto, hacer cualquier distinción formal o conceptual entre su obra pictórica y sus dibujos científicos pierden absolutamente todo el valor porque ni siquiera él los distinguía. Es más, para él eran absolutamente inseparables. La única distinción que él llegó a hacer alguna vez en su vida es simplemente por el tema del formato, ya que los cuadernos y sus códices eran simplemente cuadernos de apuntes o cuadernos de viaje que se llevaba por ahí, y obviamente una pintura llevaba pues muchísimo más proyecto logístico porque tenía que transportar las pinturas, el caballete. En resumen, en su primer periodo llamado el florentino, sobre todo Leonardo desarrolló su faceta más artística y cuando se mudó a Milán la compaginó con sus estudios científicos que a menudo plasmaba en sus obras. Esto daba como resultado que Leonardo fuese muy conocido por pintar muy despacio, pero es que claro, hay que tener en cuenta que para Leonardo se le juntaban miles de parámetros y problemas dentro de una sola obra, ya que tenía en cuenta parámetros como la atmósfera, la anatomía, la psicología, la botánica, las luces, las sombras y miles de parámetros que otros mortales no tenían en cuenta. Y esto hacía que su pintura se dilatase muchísimo en el tiempo, tanto incluso que la mayoría de las veces no acababa sus obras. Y a esto los historiadores del arte lo conocemos como el non finito del genio, que también sufría su coetáneo Miguel Ángel Buonarroti. En sus estudios sobre el ser humano, Leonardo indagó sobre los aspectos psicológicos y naturalistas de las personas, profundizando en el discurso mental, y eso le llevó a desarrollar sus dibujos anatómicos y sus caricaturas más célebres. En el año 1482, bajo la petición por carta del propio Leonardo da Vinci a Ludovico Sforza, se mudó a Milán para trabajar para él como ingeniero hidráulico, arquitecto y para construir instrumentos bélicos. Leonardo se quedará en Milán 29 años, coincidiendo con el auge de las ciencias empíricas en el norte de Italia y con la crisis religiosa y política de Florencia. Durante este periodo conocerá al arquitecto Bramante, que será una figura súper importante para él porque intercambiarán muchísimas ideas y al final se influirán muchísimo el uno en el otro, como podemos ver en su Códice B.
De este periodo tenemos a Leonardo más futurista y utópico gracias a sus diseños tecnológicos más propios de nuestra época que de la suya, porque diseñó máquinas voladoras o subacuáticas o, por ejemplo, diseñó una ciudad enteramente navegable y fluvial que además proponía un sistema de alcantarillado revolucionario para la época. Pero a la vez que Leonardo inventaba todas estas cosas, también pintó las dos versiones de la Virgen de las Rocas, la Dama del Armiño y la Última Cena. La Virgen de las Rocas tiene dos versiones y una se guarda en el National Gallery de Londres y la otra está en el Louvre. La versión del Museo del Louvre se considera generalmente que es la versión original y que la de Londres es posterior por tener un estilo más maduro, y los historiadores del arte coinciden en que debió ser pintada con ayuda de otros artistas. A pesar del gran tamaño de las dos obras, presenta una composición aparentemente sencilla de 4 figuras en un paisaje montañoso donde la Virgen está sentada en el suelo en un refugio rocoso acompañada de un ángel y 2 niños pequeños, que son Jesús y Juanito. El ambiente es absolutamente innovador en el que las figuras se agrupan formando una pirámide. Como podemos ver, es la composición favorita de Leonardo. La versión del Louvre destaca por el esfumato que deshace los contornos de las figuras, creando un ambiente misterioso e irreal. También la precisión del dibujo de las plantas del primer plano reproducen exactamente las variadas especies vegetales, mientras que en la versión londinense, en cambio, las plantas parecen ser descritas de forma repetitiva. Leonardo eligió pintar un momento apócrifo cuando Juan Bautista era un niño huérfano que se refugiaba dentro de una cueva protegida por un ángel y lo encuentra la Sagrada Familia en su camino de huida a Egipto. De acuerdo con la interpretación tradicional de las pinturas, representan a la Virgen María en el centro empujando a Juan hacia Jesús, que está sentado junto al arcángel Uriel. Jesús está bendiciendo a Juan, que extiende su mano en un gesto de oración. Pero es justo en este momento cuando las dos versiones de Leonardo son ligeramente distintas, porque en una el ángel nos mira a la vez que señala a Juan y en la otra lo señala solo con la mirada. La otra diferencia es la falta de atributos en la versión del Louvre, como los halos o la tradicional vara cruciforme de Juan, que ayuda a identificar a los personajes, y que posiblemente fueran añadidos después de la muerte de Leonardo en la versión londinense. Y todo esto pues obviamente que ha traído un montón de teorías súper locas y nada científicas, pues por ejemplo las de Dan Brown. En la Dama del Armiño podemos identificar a Cecilia Gallerani, que era la amante de Ludovico Sforza y una de las pocas amigas que tuvo Leonardo. La chica aparece pintada sobre un fondo oscuro acariciando un armiño pintado con precisión y naturalidad al que han dado numerosas interpretaciones simbólicas. Porque los armiños estaban asociados con la aristocracia y su pelo blanco es símbolo de pureza, así que intencionalmente Leonardo estaría transmitiendo esas virtudes a Cecilia. Por otro lado, se cree que no es un armiño sino un hurón blanco porque son más dóciles. Anyway, el caso es que la composición es piramidal, como viene siendo habitual para Leonardo, pero aquí da un paso más allá en su obsesión por plasmar el movimiento, porque coloca el cuerpo de la chica hacia un lado y la mirada mirando justo al contrario. Y esto es absolutamente revolucionario e innovador, porque sienta el precedente para los futuros retratos a lo largo de toda la historia, porque si no recuerdo mal, a mí me fotografiaron así en la facultad. Otro aspecto súper importante de este retrato es el tratado de la carnación de la piel, que parece translúcida y que parece incluso hasta emanar propia luz, pero a la vez podemos ver pues los músculos, los tendones, las venas y todos los detalles de lo que supone la carne. Parece que está viva, pero es que esto lo llevará a su máximo exponente en la Gioconda. Este retrato le abre el camino a maestros como Rafael o Holbein, porque Leonardo aquí, aparte de hacer un estudio exhaustivo de composición o de los aspectos físicos como son las carnaciones, también se centró muchísimo en la psicología y en las emociones del personaje, porque él quería plasmar en la cara lo que estaba sintiendo y pensando la muchacha, y aquí esto lo llevará a su máxima expresión en la Mona Lisa. Vale, vamos a ver, hay que enlazarlo todo, vale. En resumen, en el primer periodo florentino, Leonardo, joder, es que estudio del ser humano, olvídate. Hasta luego, me llamo Oli.